Buenas noches, estimada profesora. El grupo 3 va a presentar el caso de la vulnerabilidad de los derechos humanos, eh, presentado por el grupo de Manuel Jesús Briones, Astrid Carolina Quirós, Liab J. Rojas Flores y Nadia Silva, y Calíes Catito. Durante los últimos años, en el Perú sucedieron graves problemas en las comunidades nativas, tales como la exclusión social, la vulneración de los derechos humanos y la falta de igualdad. Un claro ejemplo se puede evidenciar en los casos de los derechos ambientales, que fueron asesinados por defender y proteger los derechos del medio ambiente. Pese a ello, lamentablemente, en septiembre del 2014, Edwin Chota perdió la vida como consecuencia. A esto, 6 años después, esta historia se vuelve a repetir, con el asesinato de Roberto Pacheco. Cabe precisar que en ambos casos las autoridades no protegieron a estos individuos, quienes defendieron activamente los derechos humanos, por lo que actualmente en nuestro país como Estado no protegen los derechos de estas comunidades nativas. Desde nuestro punto de vista, consideramos que actualmente en nuestro país no existe un Estado que proteja los derechos de estas comunidades, ya que no existe un régimen jurídico que vele o garantice los derechos y protección de estos pueblos nativos. De modo que se busca que las autoridades implementen un registro de riesgos y amenazas contra las personas que defienden los derechos humanos en los gobiernos regionales y locales, de manera que pueda salvar muchas vidas. Por ello, según Gelling, menciona que ser ciudadano y ciudadana significa poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad que tiene deberes y derechos, de modo que ésta tiene el derecho de reclamar, incluso salir del plano de subordinado, y el deber de cumplir todas las obligaciones como ciudadano, de modo que ésta adquiera conciencia dentro de una sociedad. Por otro lado, podemos decir que ciudadanía es el derecho de un conjunto de ciudadanos de una nación o también el comportamiento propio de un buen ciudadano, pero en este caso los derechos humanos son vulnerados porque el Estado no protege el derecho a la libertad de comprender las necesidades del pueblo asháninca, los cuales no deben de sentir presión en el entorno que ellos habitan. Dichos esto, los ciudadanos merecen ser escuchados y expresarse libremente frente a la sociedad. Sin embargo, esto involucra el derecho a la igualdad, por lo que dichas personas deben tener empatía, así como protegerse ante cualquier otro ciudadano de otra región que esté en peligro debido a que el Estado no interviene en la seguridad y salvaguardar la integridad de aquellos que defienden los derechos humanos. Asimismo, cabe mencionar que el derecho colectivo o medio ambiente está siendo perjudicado debido a que las comunidades nativas de la Amazonía peruana no eran considerados ciudadanos por el Estado. Esto llevó a que con el pasar de los tiempos las normas y reconocimiento de las personas varíen. Consideramos que en nuestro país no existe un Estado de Derecho que proteja los derechos a las comunidades nativas, ya que tenemos instituciones públicas que muestran una falta de eficiencia a la hora de prevalecer la ley ante ciertos conflictos, puesto que se debería implementar normas de protección que velen por la seguridad de estos individuos. De esta manera podemos resaltar la manifestación de inclusión practicando uno de los valores más importantes, el cual es el respeto hacia las personas de estos pueblos humildes que no pueden ejercer una ciudadanía plena. Fundamentando este argumento en el año 2004, O'Neill explica que el Estado es una organización sociopolítica jurídica que dirige y protege un determinado territorio junto a sus tres dimensiones que son el sistema legal, el foco de identidad colectiva y el conjunto de burocracias. Juntas buscan proteger el bien común o público de sus habitantes. Dicho lo anterior, se puede decir que las instituciones públicas del Estado no protegen legalmente a estos habitantes indefensos que viven en comunidades indígenas, ya que tras arrebatarles la vida, los culpables salen impunes ante estas situaciones.
Asimismo, el Estado tiene el poder y el control sobre estos territorios, pero ante esta situación no hacen nada y permiten el abuso y vulneración de los derechos a estas personas, como se demuestra en el caso de Edwin Chota en el 2014. Fue asesinado tras descubrir grandes mafias vinculadas con el tráfico ilegal de madera que operaban cerca de las comunidades de Amazonas. Asimismo, el brutal asesinato de Roberto Pacheco después de 6 años. Este caso se llevó a organizaciones internacionales con el fin de que se sometieran las autoridades peruanas a responder ante estos casos. Gracias a esto, actualmente tenemos un par de herramientas que son muy útiles, pero en la práctica no se ha resultado suficiente para proteger efectivamente a las personas que defienden los derechos humanos ambientales. Para sintetizar, no logramos la absoluta detención de estos escenarios si no contamos con la información en tiempo real y precisa para evitar estos riesgos. En conclusión, consideramos que actualmente nuestro Estado no tiene derechos que protejan a las comunidades nativas, ya que no existe un régimen jurídico que vele o garantice los derechos y protección de estos pueblos nativos. Incluso en la actualidad no tenemos un Estado que se vincule a la protección del medio ambiente, puesto que se debería tener una norma para su protección. Por ello, se advierte la importancia de la participación de las entidades del gobierno y de la responsabilidad legal y moral que tienen estas identidades hacia las comunidades perjudicadas por el simple hecho de defender sus derechos. Por último, no tenemos un Estado con leyes que protejan a estos pueblos indígenas de las grandes mafias que actúan en la Amazonía peruana. Por ese motivo, es necesario que actúen las autoridades ante estas amenazas. Esto sería todo. Gracias.